365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...23 de julio, promesa 204. Dios reescribirá la historia de tu vida. El Salmo 18 es increíble y hoy leemos los versos del 16 al 36. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Verso 19. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Verso 20. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Verso 28. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Verso 30. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Verso 33. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Verso 36. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Y en la Biblia el mensaje dice: me rescató, extendió su mano desde el cielo hasta el mar. Me sacó de ese océano de odio, de ese caos enemigo, del vacío en que me ahogaba. Me levantó en un campo abierto y quedé allí a salvo, sorprendido por su amor. Dios completó mi vida cuando puse todos los pedazos ante Él. Cuando me recompuse, me hizo comenzar de nuevo. Dios reescribió el texto de mi vida cuando abrí el libro de mi corazón ante sus ojos. De repente Dios ilumina mi vida. Resplandezco de gloria, la gloria de Dios. Su camino es recto y llano. Cada senda de Dios es un camino probado. Todo el que corre hacia Él triunfa. Ahora corro como un ciervo. Soy el rey de la montaña. Él me enseña a luchar. Limpiaste el suelo debajo de mí para que mis pies estuvieran firmes. Dios no solo quiere rescatarte de lo que estás viviendo. Él quiere reescribir la historia de tu vida. Hay una diferencia enorme entre sacar a alguien de un incendio y reconstruirle la casa. Dios lo que hace es ambas cosas. No solamente te libra del peligro, Él toma los pedazos de una historia rota y escribe un capítulo completamente nuevo. Es por eso que en la Biblia el mensaje hay una frase tan fuerte que no dice que Dios corrigió algunos errores. Tampoco dice que borró unas cuantas páginas. Lo que dice es que Dios reescribió la historia. La Biblia no enseña solamente que Dios perdona el pasado. Lo que nos enseña es que Dios toma un pasado roto para construir un futuro que jamás habría existido sin su gracia. No sé si te has dado cuenta, pero este Salmo 18 aparece 2 veces en la Biblia. También aparece en 2 de Samuel capítulo 22, lo cual nos dice algo muy interesante, que David repetía, que David volvía a mirar. Y cuando lo escribe, ya no está huyendo, no está en una cueva escapando de Saúl, ni está corriendo porque Absalón se rebeló contra él. Él está mirando hacia atrás, está contemplando la película completa de su vida, y ahí descubre que en medio de ese sufrimiento que no podía ver, Dios estuvo presente en cada capítulo de su vida, incluso en aquellos capítulos que más le dolieron. Cuando David habla de aguas profundas, no está describiendo necesariamente un río literal. En la literatura hebrea, las aguas profundas simbolizaban el caos, la muerte, la desesperación, todo aquello que el ser humano no podía controlar. Por eso, David no dice, aprendí a nadar. Lo que él dice es, él extendió su mano. Porque hay batallas que no se ganan siendo más fuerte, se ganan siendo rescatado. Y cuando llega al versículo 20,
donde dice, me restauró debido a mi inocencia. Y aquí conviene aclararlo bien, porque este es el mismo David que después fallaría gravemente con Betsabé. Así que lo que describe aquí no es una vida sin pecado, sino la integridad de su conciencia frente a la persecución específica de Saúl. Teniendo varias oportunidades para vengarse, él decidió no tocar al ungido de Dios. La Biblia nunca presenta a David como un hombre perfecto, no. Lo presenta como un hombre que, incluso después de caer, siempre volvía al corazón de Dios. Y eso es exactamente la clase de corazón que Dios reescribe. Imagínate que una casa se quema. Los bomberos llegan, apagan el fuego, sacan a la familia con vida, y ese es el rescate. Y ya sería suficiente motivo para estar agradecido. Pero ahora imagina que después del incendio, alguien llega y no solo revisa que se puede salvar entre las cenizas, sino que alguien llega con planos nuevos, con material nuevo, y construye una casa donde antes solo quedaba humo. Eso es lo que Dios hace contigo. Él no se conforma con sacarte del fuego. Él se queda para reconstruirte. Y lo que construye no es una réplica reparada de lo que antes tenías. Es una casa distinta, hecha con lo que Él sabe que tú necesitas ahora. Por eso, el rescate de Dios nunca termina en la puerta de salida. Termina cuando te entrega las llaves de algo nuevo. Y ¿sabes qué? Todos tenemos alguna clase de aguas profundas. Algunos se están ahogando en ansiedad. Otros se están ahogando en deudas. Otros se ahogan en un divorcio. Otros se ahogan en un diagnóstico. Otros se ahogan en la culpa. Hay otros que arrastran cosas desde hace años. Y la reacción más común es intentar salir a flote solos. Nadar más fuerte, trabajar más, esforzarse más, sonreír más y seguir hundiéndose igual. La imagen que David usa es totalmente distinta. Él no dice que encontró la orilla por su cuenta. Lo que dice es que Dios bajó hasta donde él estaba, porque el Evangelio siempre empieza así. No somos nosotros tratando de llegar a Dios. Es Dios descendiendo a donde nosotros estamos, hasta el fondo, hasta ahí, donde sabe que nos estamos ahogando, donde sabe que lo necesitamos, porque no todas las batallas se ganan siendo más fuerte. Algunas solo se ganan siendo rescatado. E incluso, para aprender a ser rescatados, tenemos que soltar el control, dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas y dejar que Dios nos rescate. Hay muchos de nosotros que estamos flotando en nuestras fuerzas, nadando en el mar que ya conocemos, haciendo las cosas que ya sabemos y no estamos dejando que Dios nos rescate. El versículo 19 rompe con nuestra lógica, porque no dice, me rescató porque fui perfecto. Dice, me rescató porque en mí se deleita. Esa palabra describe el mismo afecto con el que un padre mira a su hijo. El rescate no nace de tu mérito, no nace de tu esfuerzo, nace del amor de Dios. Y hay una idea que suena en el fondo de este salmo. Dios no reescribe tu historia por tu desempeño, por tu esfuerzo, por las muchas cosas buenas que tú hagas. Dios reescribe tu historia porque para Dios tú eres su deleite. Por eso cuando la Biblia nos habla de reescribir, no es una simple corrección de errores. Porque quiero que pienses en un escritor, en alguien que está terminando su primer borrador. Es alguien que corrige, borra, agrega, reordena, hace un sinnúmero de cosas, ¿no? Va mejorando cada párrafo, pero no porque el borrador fuera un fracaso, sino porque quiere que la historia final sea mucho mejor. Ahora, Dios hace lo mismo con tu vida. Él no elimina los capítulos más dolorosos. Lo que hace Él es transformar esos capítulos hasta que el capítulo donde más lloraste se convierta en el capítulo donde más esperanza vas a encontrar. A veces uno no le encuentra salida a las cosas, pero no existe fracaso cuando uno reconoce que es Dios aquel que reescribe su historia. Quiero que recuerdes que Dios nunca desperdicia el dolor. Cada vez que nosotros hemos sentido un capítulo doloroso en nuestras vidas y lo hemos puesto en las manos de Dios, Él ha hecho que eso sirva para nuestro bien. Ahora, en el Salmo encontramos que se nos habla sobre el ciervo. El ciervo es uno de esos animales
más estables para caminar en las montañas de Israel. No era el más fuerte, tampoco era el más grande, pero sí el más seguro. Este siervo podía avanzar por lugares donde otros animales resbalaban. Y David dice, no me quitaste las montañas, me diste esta habilidad para caminar sobre ellas. Muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios que quite la montaña. Y Él responde enseñándonos a caminar sobre ella. El versículo final lo confirma. Has trazado un camino ancho para mis pies. Dios ya estuvo antes en ese terreno, antes de que tú y yo lo hayamos pisado. Él ya vio la curva que nosotros no vimos. Él ya preparó el siguiente paso. Así que Dios siempre está delante de nosotros, preparando el lugar exacto donde podremos poner el pie el día de mañana. Así que lo que hoy para ti es incertidumbre, para Dios ya es territorio conocido. Quiero que sepas que en el futuro Dios está ahí. Y quiero hablarte hoy de corazón a corazón. Tal vez hoy tú sientes que tu historia quedó arruinada. Quizá piensas que desperdiciaste muchos años, que tomaste malas decisiones, que cometiste errores irreparables. David también pensó eso. Pero un día él descubrió que Dios no escribe biografías desde nuestros fracasos, sino Dios reescribe nuestra historia desde su gracia. Así que, ¿qué capítulo de tu vida tú pensabas que ya estaba terminado y necesitas volver a ponerlo en las manos de Dios para que Él sea el que lo reescriba? ¿En qué área tú estás tratando de intentar nadar y lo haces por tu propia cuenta, en lugar de dejar que Dios sea el que extienda su mano y te ayude a salir a flote? Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias, porque cuando sentíamos que nos hundíamos, tú extendiste tu mano hacia nosotros. Gracias, Dios, porque no solo nos rescatas del peligro, sino que transformas nuestra historia con tu gracia. Yo te pido, Dios, toma cada capítulo que todavía duele. Toma las decisiones que no podemos cambiar, las heridas que siguen pesando en nuestro corazón, y sánalo. Tú eres el único que puede traer sanidad a nuestras vidas. El tiempo no cura nada. El único que cura eres tú. Reescribe nuestra vida conforme a tu propósito. Fortalece nuestras manos para la batalla. Sabemos que hay muchas batallas por enfrentar. Danos valentía, sabiduría. Ensancha el camino delante de nosotros para que no tropecemos. Enséñanos a caminar con seguridad de quien sabe que tú ya preparaste el terreno. Hoy descansamos en esta promesa porque sabemos que tú estás reescribiendo nuestra historia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero tomarme un momento para contarles algo. Muchos de ustedes me escriben preguntándome si recibí su correo, su testimonio, su mensaje, y la respuesta es sí. Y quiero que sepan que me estoy tomando un tiempo para responder mensaje a mensaje, uno por uno. Antes tenía cerca de 2,000 correos pendientes por leer, pero gracias a Dios ya he podido avanzar muchísimo. Hoy ya estoy respondiendo mensajes de diciembre de 2025. Ha sido un trabajo largo, pero para mí cada historia merece ser leída, merece ser respondida con atención, con mucho cariño. Y yo quiero agradecerle especialmente a todos los que al escribir siempre ponen el título claro, el asunto del correo. Cuando me colocan mensajes como testimonio, consejo, donación, agradecimiento, petición de oración y ponen el motivo de su mensaje, no saben cuánto me ayudan. Me ayudan muchísimo a poder identificar de qué va el correo y a poder organizar mejor mis respuestas. También quiero decirles que poco a poco, todos los que compartieron su testimonio y todas las personas a quienes les prometí regalarles mi libro digital, lo van a recibir a través del correo electrónico. No me he olvidado de ustedes, lo van a recibir. Así que por favor, no piensen que ningún correo o mensaje es ignorado porque yo los estoy leyendo. Yo soy personalmente quien lee y responde cada correo, porque estoy segura de que cada mensaje tiene una historia que merece ser tratada con respeto y también con atención. Solo les pido un poquito más de paciencia. Yo voy avanzando un correo a la vez y confío que muy pronto llegaré al tuyo y te estaré respondiendo. Muchas gracias por comprender
Yo recibo testimonios en audio de 2 a 3 minutos como máximo para poder escucharlos con atención y organizarlos dentro de cada promesa, porque hay cantidad de material que me llega cada día y me toma mucho tiempo revisar cada testimonio. Pero créanme que yo los escucho con mucha ilusión porque sé que detrás de cada testimonio hay un milagro y una oración respondida. Como ya saben, después de la promesa, después de la lectura diaria de la Biblia, siempre comparto un testimonio. Y hay muchísimos esperando su turno. Y estoy segura de que cada uno es un recordatorio de que Dios sigue obrando hoy. Así que si tú todavía no has enviado el tuyo, bueno, anota este correo: testimonios@wendyneciosub.com. En mi canal de YouTube y en mis redes sociales te he dejado un videíto de cómo tienes que enviar tu testimonio. Ahora sí, las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 8, verso 11, hasta el capítulo 10, verso 19. Romanos, capítulo 8, versos del 9 al 25. El Salmo 18, versos del 16 al 36. Y Proverbios, capítulo 19, verso 26. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 204K en 3, 2, 1, ¡adelante! 2 de Crónicas, capítulo 8, verso 11. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio que le había edificado y dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego, Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los otros 3 festivales anuales: la Pascua, el Festival de la Cosecha y el Festival de las Enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. Tiempo después, Salomón fue a Esión-Geber y a Elat, puertos que están a la orilla del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón. 2 de Crónicas, capítulo 9. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en la mesa del rey, por la forma en la que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y sus mantos, por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría, alabando al Señor tu Dios,
quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias, de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló a Salomón. Además, las tripulaciones de Irán y de Salomón trajeron oro desde Ofir y también madera de sándalo, rojo, piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes se había visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mucho valor que ella le había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Cada año, Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3,5 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis tripulada por marineros enviados por Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y carros de guerra, y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates, en el norte, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro, que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo y también en las visiones de Ido, el vidente, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con todo Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivia los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: regresen en 3 días y les daré una respuesta.
Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerles y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que les dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacer caso. Respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Estos pasajes cierran con el reinado de Salomón y se abre una grieta que partía la historia del pueblo de Israel en dos. El liderazgo de su hijo Roboam, lo que parecía que iba a ser bueno, terminó en división. Y aquí se nos revela que más peligroso que los enemigos externos es un corazón endurecido por el poder, por la arrogancia y por la falta de discernimiento espiritual. Verdaderamente, si tú quieres conocer a alguien, entrégale poder. Te vas a dar cuenta cuál es su corazón. En 2 de Crónicas, capítulo 8, versos del 11 al 13, Salomón fortalece ciudades estratégicas de su reino: Hazor, Megiddo y Gezer. Estas no son solo murallas de piedra, sino puntos de apoyo para el avance del pueblo en medio de naciones hostiles. En el desierto levantó Tadmor, nos dice el verso 14, demostrando que Dios siempre abre paso donde parece no haber caminos. Nosotros no podemos alcanzar nuestro destino si no escogemos primero los cimientos adecuados. Así que, ¿qué ciudades necesitas edificar hoy en tu vida? Puede ser en tu familia, en tu ministerio, en tu carácter. Invierte tiempo en oración diaria, en la palabra, en cada proyecto, que esté cimentado todo en una verdad de Dios. Me duele el corazón leer que en 2 de Crónicas, capítulo 8, el título es Numerosos logros de Salomón. La gente se asombraba de la sabiduría que él tenía y de la organización, pero lamentablemente Roboam, su hijo, no siguió su legado. En 2 de Crónicas, capítulo 9, versos del 1 al 12, la reina de Saba recorre los pasillos del palacio, asombrada por esta sabiduría de Salomón. Su visita demuestra que cuando nosotros vivimos bajo la excelencia de Dios, atraemos admiración y oportunidad para impartir de nuestra sabiduría. ¿Sabes? La verdadera influencia no se basa en nuestra voz, sino en la vida que nosotros reflejamos. Sé intencional en tu coherencia, en tu integridad. Tu testimonio será una invitación que muchos necesitan para acercarse a Dios. Tú y yo somos muchas veces la Biblia,
para aquellos que nunca leerían una. Así que nuestra vida refleje a Dios en cada decisión, en cada gesto, en cada acción, en todo. Tras la muerte de Salomón, en 2 de Crónicas capítulo 9, verso 31, su hijo Roboam sube al trono, en 2 de Crónicas capítulo 10. Y en los versos del 1 al 19, él rechaza el consejo de los ancianos y sobrecarga al pueblo, provocando una división del reino. El líder más fuerte es aquel que sabe decir, no lo sé, enséñame. En Betel y en Siquem, donde el pueblo clamaba, Roboam endureció su corazón. Se dejó guiar por los jóvenes. La Biblia nos dice por gente que había crecido con él. No escuchó la sabiduría de los ancianos. No escuchó el consejo que su padre había tenido antes. Miren, Roboam sube al trono y hereda, pero no solo un imperio, sino también una tensión no resuelta. Cuando el pueblo pide que le alivien la carga, Roboam consulta con los ancianos, pero no los escucha. En lugar de buscar la dirección de Dios, él busca la afirmación, el aplauso de los jóvenes que crecieron con él. Una generación que no conocía la carga del liderazgo, ni siquiera el peso de la historia, y que mucho menos había acompañado a su padre Salomón. 2 de Crónicas, capítulo 10, verso 14, la Biblia nos dice, y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y eso es lo que constantemente sucede con el liderazgo juvenil. Rechazan el consejo de los ancianos, rechazan el consejo de sus padres, rechazan el consejo de las personas más sabias, de sus mentores, y se dejan guiar por sus amigos, por gente que creció con ellos, pero que no le está dando buenos consejos. Si hay hijos que me están escuchando, deberíamos aprender de la historia de Roboam. Roboam era una persona que creía que se las sabía todas, que no necesitaba el consejo de los viejitos, de los ancianitos. Ellos están en otra época. Ellos no saben lo que nosotros vivimos. Y a veces los hijos pensamos, los consejos que me dan mis amigos son mejores que las cosas que me están diciendo mis padres, mejores que las cosas que me están diciendo mis hermanos. Un líder que no escucha terminará rodeado de gente que no habla. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Las 10 tribus se callaron y luego se fueron. ¿A quién estás escuchando tú para tomar decisiones? ¿A tus emociones? ¿A la presión? ¿A tus amigos? ¿Al Espíritu Santo? ¿A tus mentores? No todas las voces que suenan fuerte en tu vida son sabias. A veces el consejo más sabio viene de estar en silencio, de rodillas delante de Dios. Quiero contarte algo. Hace unos años, unos jóvenes empresarios heredaron una cadena de empresas exitosas de su padre. En lugar de mantener a los asesores antiguos, trajeron a sus amigos. Implementaron políticas agresivas, despidieron a los empleados con más experiencia, subieron los precios. En 6 meses, la empresa quebró. Y es que un liderazgo sin oído como el de Roboam es una bomba de tiempo. Salomón tenía oro, tenía sabiduría, tenía alianzas, la gente lo admiraba, pero no heredó a su hijo un corazón conforme al de Dios. No puso los cimientos adecuados. Y Roboam, sin dirección, sin humildad, fue un líder que rompió todo lo que su padre edificó. ¡Qué pena! El nieto de David, del hombre con el corazón más enseñable. Y es que la mejor herencia espiritual no es lo que le dejamos a nuestros hijos en la cuenta bancaria, sino lo que sembramos en su carácter día a día. ¿Cuánto me arrepiento el día de hoy de no haber hecho caso a los consejos de mi mamá, a los consejos de mi abuela, cuando me dijeron, esta amiga no es buena, esta persona no habla bien de ti? Pero a veces cuando estamos jóvenes no vemos lo que las personas adultas ven. Pidámosle a Dios sabiduría. Ahora leamos Romanos 8, verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden
que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Te voy a pedir que resaltes el verso 9. En este pasaje, Pablo destaca la obra del Espíritu Santo como garantía de nuestra adopción y también de nuestra esperanza. Él menciona, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pablo contrasta dos maneras de vivir: la carne, el viejo yo, la antigua naturaleza, la vida pecaminosa, y el Espíritu, la nueva creación, el dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros actuamos según la carne, servimos a nuestros impulsos egoístas, mientras que cuando nosotros andamos en el Espíritu, reflejamos el carácter de Cristo, nos parecemos más a Jesús. Este llamado no es una simple lista de no hagas esto o no hagas aquello, sino es una realidad. El creyente, la persona que ama a Dios, está habitado por aquel que venció la muerte, Jesús. En los versos del 15 al 17 la Biblia nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo para la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La palabra adopción evoca el derecho pleno de los hijos y de las hijas de Dios. Somos herederos junto con Cristo. Hay quienes decían, pero yo nunca he heredado nada. De repente tú, al igual que yo, dices, no, pero no me he ganado nada yo nunca. Ni siquiera en los chocolates que venían con sorpresa, venía una sorpresa en el mío. Acabas de ganar la más grande herencia. La herencia de ser hijo de Dios. Eres heredero de Dios.
La garantía de la herencia no es un cheque en blanco, es la promesa de la redención total en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Aquí nace una esperanza activa. Ojo que Pablo es sincero, él no minimiza las pruebas. Él dice en el verso 18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y el verso 22 dice que toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, indicando que todo el universo está en su caída y que aguarda la misma redención que nosotros anhelamos. En tiempos de crisis, de injusticia social, de dolencias personales, el creyente permanece expectante, consciente de que Dios está restaurando todas las cosas. En medio del lamento, Dios teje su obra maestra, tu carácter hecho a semejanza de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cultiva esa sensibilidad al Espíritu Santo. Reserva cada día un espacio en silencio, en oración, donde puedas escuchar qué es lo que el Espíritu Santo habla a tu vida. Vive tu adopción. Escribe tu diario y pon 3 formas en que tu identidad en Cristo te libera de culpas, te libera de temores. Salmo 18, verso 16. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de las aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros le muestras integridad. Con los puros te muestras puro. Pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis labios para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. En el verso 16, David dice, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Cuando David clama, desde lo alto, Dios extiende su mano, lo sostiene y lo rescata. Y no solo recuerda a él el rescate, sino cada momento en que Dios nos alcanza con su gracia en medio del caos. Imagínate un helicóptero de esos de rescate, descendiendo sobre el océano que está súper embravecido. Así es el corazón de Dios, cuando te encuentra en aguas de angustia, cuando te encuentra hasta el tope, ahogado, donde ya no puedes más. La fe no es ese paraguas para evitar la lluvia, sino es un ancla en medio de la tempestad. David le dice a Dios, me rescataste de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y que eran demasiado fuertes para mí. Verso 18, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Verso 19, me condujo a un lugar seguro y me rescató porque en mí se deleita. Aquí lo que resuena en mí es la idea de un padre complacido con la fidelidad de su hijo. Aquí encontramos a un Dios protector, a un Dios grande, poderoso, más fuerte que tus enemigos. Y mira lo que dice en el verso 25, con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro. Pero te muestras astuto con los tramposos,
rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Vivimos en un mundo que aplaude el atajo, mientras que la justicia de Dios late en la constancia, en la coherencia. La misericordia de Dios se alinea con nuestra obediencia. Y los versos 20 y 21 dice, con tu fuerza, no con la nuestra, con la fuerza de Dios, puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. He hecho este énfasis porque David no habla de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios en él. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Imagina a un soldado moderno, equipado con la tecnología más avanzada, enfrentando a un ejército imparable. Su victoria no depende de la motivación humana, sino del armamento que le confían. Y es que la verdadera victoria nace cuando tú te rindes al poder de Dios y no a tu propia determinación. Es en nuestra debilidad donde Dios demuestra su poder. Y este verso 30 es un recordatorio porque nos dice todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Las promesas de Dios jamás fallan. No hay promesa de Dios que demuestre ser falsa. Cada compromiso de Dios es de provisión, de consuelo, de liberación. Resiste con el paso del tiempo. No tiene una fecha de vencimiento la promesa de Dios. El sello de Dios es su palabra y es más seguro que cualquier firma humana. Así que guarda esas promesas de Dios en el corazón y transforma la ansiedad en fe. 19, verso 26. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. En la sociedad de Israel, la familia era el núcleo de la identidad y de la reputación de un individuo. Maltratar o rechazar a los padres no solo atentaba contra el orden familiar, sino que rompía ese pacto social. Los ancianos, los portadores de la historia y de la sabiduría, eran vistos como un puente vivo entre el pasado y el futuro de la comunidad. Al quebrar este lazo, el hijo se aislaba de su propia herencia y traía vergüenza pública sobre su nombre y también sobre su linaje. Cuando Dios ordena honrar padre y madre en Éxodo capítulo 20, en el verso 12, e incluso lo pone como dentro de uno de los mandamientos, no lo hace por simple sentimentalismo, sino lo hace porque la iglesia primitiva entendería esta dinámica como un reflejo de nuestra relación con el Padre Celestial. Quien honra, protege. Es un escudo contra el orgullo que nos puede aislar. Quien honra, conecta. Entonces nos mantiene anclados en nuestra historia, echando raíces. Maltratar puede ser un grito de dolor, rebeldía, de indiferencia. A veces el rechazo viene por heridas no sanadas, por resentimientos que no dejamos en las manos de Dios. Y dejarlo pasar tampoco es la solución. La indiferencia hace la herida más profunda, porque dice, no me importas, y lo hace sin articular palabra. El primer paso para una buena reconciliación es preguntarnos, ¿qué me duele de mis padres? ¿Dónde permito que el orgullo cierre mi corazón? ¿O en qué momento cambié con ellos? Me gustaría hoy dejarte una tarea y que escribas algo sincero que salga de tu corazón, reconociendo algo bueno que tus padres hicieron en ti. Que hagas una carta de gratitud. Si los tienes vivos, bueno, reserva una tarde para conversar, sin distracciones. Pregúntales cómo están, ofréceles tu ayuda y pasa tiempo de calidad con ellos. Y por último, pídele a Dios bendición y sanidad para el corazón de tus padres y también para el tuyo. Restaurar el respeto es devolver promesas de amor que nunca olvidarás. Y así llegamos a estos 204K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Santiago. Wendy, te escribo para contarte mi testimonio después de tantos que han pasado. Creo que he estado esperando para contarte, pero sé que van a seguir pasando muchas cosas buenas porque cuando uno camina con Dios, de verdad que siempre es así, pues. Uno siempre sabe que todo se trata de un aprendizaje, de bendiciones. Dejas de cuestionar todo lo que te pasa en la vida y empiezas a disfrutar cada cosa que te presenta porque sabes que
Cuando estás tan seguro, sabes que se está haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Quería comentarte que acuerdas que yo te comenté hace tiempo que estaba por cambiarme de trabajo. No se me dio, duré un mes sin trabajar. Obviamente las cosas llegaron, pero hubo algo que siempre mantuve y fue mi fe y la convicción de que algo tenía que aprender, tenía que moverme, algo tenía que hacer. Y hoy te estoy contando esto, acabo de salir de mi nuevo trabajo, ya tengo un mes acá. Entré. Iba a entrar obviamente como un trabajador normal, como soy, como tal. Me terminaron dándome un puesto gracias a, bueno, a mis habilidades, las que Dios me dio. Soy bilingüe, manejo el inglés también. Obviamente me encuentro en Estados Unidos, me va muy bien con eso. Y gracias a Dios, de verdad que toda la gloria es para Él completamente. Me dieron un mejor puesto, más del que yo esperaba. Voy a ganar más de lo que yo esperaba. Aparte, recuerdas que yo te di mi testimonio que me gané en la camioneta y me vine para acá. Yo pensaba obviamente en venderla y siguen mis planes, pero al fin y al cabo pueden ser mis planes, pero que se haga la voluntad de Dios, como yo digo siempre. Y como Él me lo envió, que se haga lo que Él decida con esta bendición que me llegó de la camioneta y con todo. De verdad que ahorita tengo la bendición de ya poder establecer relaciones. Voy a poder ayudar a un familiar, a un amigo que también estaba en la búsqueda de trabajo. De verdad que Dios otorga, como siempre he dicho, creo que dice Marcos 10:27, con Dios todo es posible. Y si tú lo pones todo en manos de Él, Él no te va a dar o no te va a reponer algo lo mismo o menos, o para que sobrevivas. Él te va a dar multiplicado, el doble, pero pon todo a su voluntad y en vez de cuestionar, tenemos como que estar tranquilos, porque así sea difícil, tenemos que estar 100% conscientes que se está haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Son pruebas, pueden ser difíciles, fácil, pero lo que Él siempre promete es que va a estar contigo mediante todas ellas. Y de verdad que todo esto a mí me enseña que cada vez que me acerco más a Él, cambio mi paz, cambio mi corazón, cambia todo en mi vida y puedo ayudar a los demás, tanto con un consejo, tanto con oportunidades de trabajo, tanto con tantas cosas que de verdad que forma parte de Dios. Te agradezco a ti, al podcast, a todos, por de verdad cambiaron mi vida y espero sigas cambiando corazones, espero Dios siga tocando corazones y cambiando vidas como lo ha hecho con la mía y con el mío. Y que todas esas personas que estamos formando parte de este camino estemos destinados a cumplir por el propósito que Él nos llamó. Bueno, Wendy, de verdad, muchísimas gracias y de verdad necesitaba hablar de esto contigo. Bueno, un saludo a todos. No sé si esto llega a salir algún día, pero un saludo a todos los íntimos, un saludo al podcast. Dios bendiga a toda persona, cada persona que esté escuchando y que vaya a escuchar esto. Y nada, para adelante. Mi querido Santiago, gracias por abrir tu corazón y recordarnos que los tiempos de espera nunca son tiempos perdidos cuando caminamos de la mano de Dios. Me emociona ver cómo el Señor no solo te abrió una puerta de trabajo, sino que te llevó a un lugar donde tus dones fueron reconocidos y hoy también puedes ser de bendición para otros. Así obra nuestro Padre y es una manera fabulosa que Él tiene de hacer las cosas. Primero, Él forma nuestro carácter y en ese proceso luego nos sorprende con mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Te quiero regalar Mateo capítulo 6, verso 34, que dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Tú, Santiago, sigue confiando en el Señor, porque el mismo Dios que te sostuvo en el desempleo es el mismo que seguirá guiando cada paso de tu vida. Oro para que ese camión que aún esperas llegue en el tiempo perfecto de Dios y que nunca pierdas ese corazón agradecido y dispuesto a servir. Estoy segura de que solo es el comienzo de todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Dios te bendiga muchísimo. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a María Daniela Zuleta. Dios te bendiga. Kelín Mejía. Bendiciones para Constanza Isabel Camacho Tamara. Bendiciones para Yajaira Núñez. Bendiciones para Alberto Roblero Herrera. Dios te bendiga. Carmen Mora Pena. Gracias a Lynn Booker y Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 20 en la Biblia, el mensaje que dice que Dios te responda el día que tengas dificultades, que el nombre del Dios de Jacob te proteja del peligro, que te envíe refuerzos desde su monte santo, que desde Sión te envíe provisiones frescas, que se alegre con tus ofrendas, que celebre tus sacrificios
y que te dé lo que desee tu corazón, que lleves a cabo tus planes. Esta es una bendición súper especial, es un salmo hermoso y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias a todos, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno de paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.